Buenas tardes, muchas gracias, Belén. ¿Me escuchan todos bien? Sí, perfecto. Sí, Muy bien, Genial. muchas gracias. Gracias a Benedito, a la compañera, al compañero que estuvieron leyendo el texto. La verdad que el texto hace un montón que no lo escuchaba eh, y, y- y es un texto interesante para pensar justamente en esta jornada. Y ahí hay una palabrita de lo que estuvieron, sobre todo que puso en la mesa Benedicto, que tiene que ver con el tema de la ideología. Y lo que me gustaría es que podamos pensar cuando hablamos de ideología, que ideología no es pura y exclusivamente un concepto político. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Cuando hablamos de ideología, en la ideología no solamente incluimos a la política como ciencia o como experiencia de vida, también la incluimos a la economía, como también incluimos a la religión o a las religiones. Eso está, ¿no? Eso lo tenemos como visto y entendido, ¿verdad? Si nosotros tenemos como la cabeza, la mente y la experiencia abierta a que la ideología trasciende a la experiencia de lo político y de la política, estamos en buen camino. ¿Estamos hasta ahí? Bien, perfecto. ¿Qué es lo que había pensado? Dos cuestiones que para mí son como claves a la hora de pensar la política. Una es la diferencia que hay entre la política y lo que lo diferencia de lo político, ¿sí? La política, justamente pensarlo en esta situación de lo que uno va entendiendo a partir de la teoría y cómo la teoría nos ubica casi exclusivamente en la ideología que nosotros tenemos en función de esta política. En cambio, lo político para mí está más orientado a la acción. Y en este sentido, por ahí muchas veces nosotros confundimos la acción de funcionarios políticos y lo traducimos en la política de un Estado, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, o vanagloriamos por un lado, o condenamos por otro lado a un determinado partido político. A partir de esto, de la diferencia de lo político y de la política, me parece que está bueno que nosotros podamos como visualizar un poquitito lo que es el mapa de lo político económico en nuestra América, a partir de Centroamérica y América del Sur, en nuestra América Latina. Es de común conocimiento para todos y todas el tema de que nuestra América del Sur es mirada como el patio trasero de América del Norte. Y eso a nosotros nos tiene que hacer un eco. De algún modo nos tiene que llamar a la reflexión. ¿Por qué se dice que América del Sur es el patio trasero de América del Norte? ¿En qué? ¿Para qué? ¿No? Y nosotros históricamente, a partir de esto que escuchamos y que lo seguimos escuchando, pensamos en las concepciones acerca de las políticas de derecha y las políticas de izquierda, que se aplican del mismo modo para la economía. Ahora, cuando en la actualidad nosotros hablamos de derechas y de izquierdas, en alguna medida pensamos que son conceptos como obsoletos. Estamos hablando del siglo XXI, estamos hablando de estos años en los cuales las transformaciones políticos sociales avanzan aceleradamente y los conceptos de la derecha, la izquierda, es como que parecieran que son cosas del pasado. Del mismo modo, nosotros podríamos pensar
que hablar de conservadurismo y de progresismo también forman parte del pasado. Pero sin embargo no es así. Ambas concepciones, tanto la de la derecha e izquierda como la del progresismo y conservadurismo, siguen hoy vigentes. Obviamente, ahí Benedito por ahí hablaba del tema en el aspecto de lo económico. Este sistema que ha abarcado fuertemente desde la economía, lo político, lo cultural, lo religioso, la vida cotidiana, esto que nosotros conocemos como el capitalismo, ha ido permeando nuestra vida y lo tenemos inserto. Ahora uno dice que el capitalismo ha ido perdiendo fuerza, que ha ido desapareciendo, pero al mismo tiempo nosotros vamos viendo cómo este mismo capitalismo, desde 1500, desde el 1600, ha ido mutando, ayornando y cambiando en función de los escenarios que se le han ido presentando, pero sigue vigente. Y estas derechas y estas izquierdas me parece de que nos invitan a pensar que es una pregunta como constante sobre los sistemas. En algún momento uno piensa que la vida cotidiana del mundo está regida por el sistema político. ¿Por qué? Porque dice uno, el sistema político es el que nos invita a decidir los gobernantes de nuestras naciones, ¿verdad? Hasta ahí es verdad, cierto. El sistema político nos ha posibilitado durante muchos años, a través de la democracia, por suerte, que podamos elegir a nuestros representantes. Pero las últimas experiencias de estos últimos años nos demuestran y nos llevan a preguntarnos si realmente sigue siendo el sistema político el sistema predominante. Y me parece que el texto nos da muchas pistas para pensar que no es así. Y ahí Benedito ha dicho algunas cuestiones que seguramente cada uno de los que están presentes podrán pensar en las realidades de sus lugares, cómo el sistema económico ha ido cooptando al sistema político. Y cuando uno habla del sistema económico, habla del sistema de mercados. Y al hablar del sistema de mercados, uno habla del sistema de precios, del sistema financiero, del sistema crediticio, que cuando pensamos en este conjunto de sistemas que terminan retroalimentando al sistema económico, terminamos lamentablemente afirmando que el sistema económico termina manejando y manipulando al sistema político. El sistema político ha perdido hoy la autonomía que en algún momento de la historia ostentaba fuertemente como quien tomaba la decisión de los destinos de los estados-nación. Y a mí me parece de que aquí nosotros tenemos que pensar cómo el sistema económico se entrelaza con diferentes grupos de nuestras sociedades. Y pensemos, porque uno de los ejemplos más cercanos que tenemos, más fresquitos, me parece para mí, es la hermana nación de Brasil, ¿no? Ahí escuchábamos al compañero que leía el texto. Si uno piensa en Brasil y uno lo piensa en el partido político que dejó el poder hace poquito, pero que no lo dejó,
del todo todavía. Uno piensa en Jair Bolsonaro y en el régimen que crea Jair Bolsonaro en Brasil. Ahora, pensemos nosotros en el sistema político, y el sistema político posibilita la vuelta de Lula da Silva a la gobernación de este país, pero a pocos días de la asunción de este hermano y de este compañero, cómo este sistema económico, disfrazado de sistema político, intenta obstruir esto que legítimamente y gracias a nuestras democracias, el hermano país de Brasil ha logrado consolidar. Y para nosotros no tiene que ser una sorpresa este hecho, porque nosotros también tenemos otros acontecimientos fresquitos en la memoria. No nos olvidemos de Colombia, no nos olvidemos de Perú, no nos olvidemos de Bolivia, no nos olvidemos de situaciones que en Centroamérica han ido marcando fuertemente la tendencia del avance de las propuestas de políticas, de partidos con orientaciones de izquierda, que parecía ser fuertemente la tendencia del asentamiento ideológico, pero que a la hora de ejecutar terminamos encontrándonos con gobiernos de derecha. Y la pregunta en este sentido es, ¿qué pasó en el medio? Y pasó lo que en muchas situaciones nosotros ya sabemos y encontramos, que tiene que ver justamente con el sistema económico. Cómo este sistema económico termina haciendo presión y tomando las decisiones necesarias sobre el sistema político. Una de las alegrías para el cono sur, para nuestro continente, es la experiencia de Chile. Muchos años Chile bajo gobiernos de derecha, bajo un régimen totalmente capitalista desde la mirada económica, hoy puede decir que el pueblo hace una opción y una elección por un candidato que no solamente representa a la izquierda, sino que es un candidato joven. Y a mí me parece de que aquí hay un paréntesis que para nosotros tiene que ser fundamental, que nosotros tenemos que pensar en el tema de lo generacional. ¿Qué es lo que estamos propiciando nosotros generacionalmente para que estos cambios sean posibles? Y doy un salto, porque en este encuentro de comunidades eclesiales de base, nosotros también podemos hacer historia en nuestras comunidades eclesiales de base. ¿Se acuerdan de esas comunidades de los 60? ¿Se acuerdan de las comunidades eclesiales de los 70? ¿Se acuerdan de las comunidades eclesiales de los 80? ¿Se acuerdan? ¿Las tienen todavía frescas en la memoria? Tenemos frescas estos compañeros y estas compañeras que hicieron opciones de vida entregando la causa de comunidades a una causa político-partidaria. ¿La tienen en cuenta? ¿La recuerdan? ¿La pueden visualizar? Fue una opción. Ahora, mi pregunta, y los invito a que ustedes, todas y todos, nos preguntemos juntos, si esas opciones de los 60, de los 70, de los 80, inclusive del primer quinquenio de los 90, de las comunidades eclesiales de base, siguen vigentes. ¿Siguen vigentes estas opciones políticas? ¿Dónde están vigentes? ¿Dónde las traslucimos? ¿Dónde las vemos? ¿Dónde las palpitamos? ¿Las podemos permear?
Me parece de que es interesante que podamos pensarlas y pensarnos a cada uno de nosotros y de nosotras en este interactuar, en este caminar, en este andar de lo político, de la política. Y en ese sentido, pensaba que Argentina, por ejemplo, en este 2023 está transitando 40 años de democracia. Una democracia que no ha sido muy sencilla, ¿eh? Los que conocen un poquitito de la historia saben que Argentina vivió una de las dictaduras más perversas, más sangrientas, más duras, más oscuras, y que aún hoy tiene consecuencias. Pero no solo Argentina, casi toda América Latina tiene historias para contar de lo que es perder la democracia, de lo que es tener que luchar por la democracia. Y si nosotros hacemos memoria, y esta memoria la tenemos latente aquí, pero también aquí en el corazón, yo los invito a que pensemos nosotros como laicos y como laicas de un estado religioso. ¿Por qué siempre hacemos demanda a los estados-nación? ¿Por qué siempre nuestras protestas y nuestras quejas están dirigidas a nuestros estados-nación? ¿Por qué nuestras quejas y nuestras protestas no están dirigidas al hoy, 2023, pleno siglo XXI, naciente, viviente y pujante siglo XXI, a la única monarquía, la única monarquía en el universo, en este planeta, que hoy sigue vigente, como es el Estado Vaticano? ¿Por qué no hacemos nosotros? ¿Por qué no dirigimos ahí nuestras quejas de transformación? Estamos celebrando 10 años del papado de Francisco I, ¿verdad? ¿Por qué nosotros seguimos tan obedientes a un sistema jerárquico, monárquico, sin poder levantar la voz de pedir y exigir cambios? ¿Por qué siempre la mirada está dirigida al Estado-Nación, al presidente de nuestro país? ¿Por qué no podemos mirar a nuestro Papa como el presidente de un Estado? Que lo es. Ojo, es el Papa, es el líder de nuestra religión, pero no deja de ser el líder de un Estado. Y ahí viene mi preocupación, porque como laicos, como laicas, como miembros partícipes de sociedades complejas, claro que son complejas, pero que no hacemos decisión, que no hacemos separación porque somos un todo. ¿Cómo podemos dividir lo político de lo religioso? ¿Acaso no somos parte nosotros también de un Estado político religioso? Si no lo somos, estaríamos negando esta práctica de los 60, de los 70, de los 80, de los primeros quinquenios de los 90, y podríamos decir que no sirvieron, que no valieron la pena, que no nos dejaron nada, que no nos enseñaron nada. Entonces me parece de que sí es importante volver a la reflexión acerca de lo generacional. ¿Qué pasa con nuestros jóvenes? ¿Dónde están nuestros jóvenes? ¿Mm? ¿Se preguntaron? ¿Por qué no hay jóvenes en nuestras comunidades? ¿Dónde andan? ¿Qué están haciendo? Los hemos invitado, les hemos dado lugar. ¿Qué lugares les hemos ofrecido? ¿Qué lugares les estamos ofreciendo en la actualidad a nuestros jóvenes? ¿Que pongan las sillas? ¿Que vayan a limpiar los templos? ¿Que barran las veredas de nuestros templos?
¿Ese es el lugar que queremos para nuestros jóvenes? ¿Por qué no la toma de decisión? ¿Por qué nuevas miradas, nuevas propuestas, transformaciones? ¿A qué le tenemos miedo? Entonces, nosotros nos sorprendemos cómo el sistema capitalista ha ido permeando nuestra cabeza y nos ubicamos como grandes consumidores y decimos, ¿cómo nos ha cambiado el sistema capitalista? Mira en lo que somos hoy, la internet, no vivimos si no estamos en las redes sociales, no vivimos si no compramos esto, si no compramos aquello, si no compramos esto. Y todo nos parece sencillo, porque obviamente que es sencillo, encontrar la culpa en otros y no mirar qué parte de esa culpa tenemos nosotros. A mí siempre me llama la atención la reflexión de una psiquiatra, Ana Quiroga. Ana Quiroga hace una reflexión acerca de la queja y que me parece que, sobre todo en nuestros núcleos más eclesiales, se ha hecho casi una costumbre, lamentablemente, que tiene que ver con la queja. Estamos muy acostumbrados a la queja y la hemos hecho tanta costumbre que nos parece normal. Pero ¿qué logra la queja? ¿Qué cambio? ¿Qué transforma la queja? Pues nada, por supuesto, en absoluto. La queja es eso, solamente, una queja. Es un altavoz, un murmurar, y muchas veces es murmurar, es el murmurar individual, es el de uno, que ni siquiera nos interesa que lo escuchen los otros. Es el murmurar, es la queja. Es expresar lo que nos molesta, nada más. Diferente a la protesta. Porque la protesta sí busca un efecto. La protesta, a diferencia de la queja, tiene que ver con un objetivo, tiene que ver con el efecto, tiene que ver con la razón de generar una transformación, un cambio. Cuando nosotros protestamos, no protestamos como este murmurar para mí mismo. Nosotros protestamos con el otro, con la otra. La protesta es más colectiva. Por lo tanto, la protesta en algún momento se tiene que escuchar, debe ser oída. Y la protesta, con el tiempo de esta colectividad, logra una transformación. Entonces, la protesta no es mala. Y fíjense cómo la política y el sistema político ha demonizado tanto la protesta que nos dicen que hoy la protesta es una obstrucción para el progreso. La protesta es lo peor que le puede pasar a la sociedad. La protesta es de vagos. La protesta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la protesta, bien pensada, la protesta colectiva deja de transformarse en una pura queja. Porque la protesta busca el cambio. Silencioso, pero busca el cambio. Porque es permanente. Es como esa gota que taladra la piedra. En algún momento, la protesta colectiva consigue una transformación. Y me parece que nuestras comunidades de los 60, de los 70, de los 80, fueron eso, fueron protestas. Fueron protestas que hoy, en pleno siglo XXI, exigen de esta generación, de ustedes, de nosotros, exigen esa transformación que se buscó en ese momento. Basta de quejas, ya no estamos para la queja. No hay tiempo para la queja. No hay tiempo. Estamos perdiendo las democracias en Latinoamérica.
Estamos entregando los recursos naturales de nuestra América Latina. Los estamos perdiendo sistemáticamente, uno a uno. Estamos perdiendo identidades, estamos perdiendo culturas, estamos perdiendo costumbres. Hemos perdido hermanas, hemos perdido hermanos en esta lucha. Muchos, muchas hemos perdido. Entonces ya no hay tiempo para la queja. No hay tiempo. Es tiempo de la protesta. Es tiempo del cambio. Es tiempo de la transformación. Y es la transformación. Es responsabilidad tuya, 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 mía. Es la de todos y es la de todas. Laicos, laicas de un sistema muy acostumbrado a echarle la culpa a la vereda de enfrente. Muy acostumbrado. Muy acostumbrado a que decida el párroco, muy acostumbrado a que si el obispo no nos dice, muy acostumbrado a esperamos que nos digan, que nos autoricen, que nos permitan, y no hay tiempo, queridos hermanos y hermanas. No tenemos tiempo para eso. Este es el siglo XXI. Este es el siglo de la transformación. Este es el siglo de la decisión. Y en lo político, el cambio depende de vos, de tú, de nosotros. Basta de quejas. Basta de quejas, más protesta. Que la protesta sea una protesta colectiva, que sea una protesta transformadora, que sea una protesta de conquista y de reivindicación para aquellos y para aquellas que dieron la vida desde los 60, los 70, los 80 y los 90 para que nuestra iglesia, para que nuestra América Latina pudiera vivir verdaderamente una democracia igualitaria y justa para todos y para todas. Así que los invito a que pensemos que este es el momento para nuestra democracia. Muchas gracias.